Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no impliquen contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bueno, muy bien, pues buenos días, bienvenidos con todos. Esperamos que tengan un feliz y bendecido día. Entonces, como ya vimos, hoy vamos a tener en nuestro taller web nuestro tema relacionado con todo lo que tiene que ver con la inducción al sistema general de riesgos laborales. Y para ello, pues obviamente vamos a trabajar y vamos a partir de nuestro objetivo. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy, como lo podemos ver, es revisar y analizar los aspectos más importantes vinculados a todas estas nuevas disposiciones y a las disposiciones con las que nosotros veníamos trabajando frente a lo que son las características del sistema general de riesgos laborales. Obviamente estamos hablando de Colombia, entonces vamos a hablar de toda esta normatividad que está relacionada en nuestro país. Tenemos una pequeña tabla de contenido de los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar entonces de los aspectos generales del Sistema General de Riesgos Laborales, la filosofía de seguridad social, el sistema de seguridad social integral, de dónde venimos y para dónde vamos, en dónde estamos. Recordemos que el que no conoce su historia, muy bien, está condenado a repetirla.
los objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales, la definición de accidente de trabajo y vamos a tocar también un poquito la definición de accidente de enfermedad laboral. Vamos a ver la diferencia entre ellos dos. Así que bueno, pues empecemos mirando entonces cuáles son esos aspectos generales del Sistema General de Riesgos Laborales. Dentro de esos aspectos generales del Sistema General de Riesgos Laborales, pues necesariamente debemos de aclarar qué es eso de la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Entonces nos dicen que la seguridad social es el sistema de protección que busca evitar las consecuencias de algunos riesgos que el Estado ha identificado como amparables. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la seguridad social es un aspecto que hace parte de ese sistema general de los riesgos laborales y que lo que ellos están buscando es mirar de qué forma se puede evitar los daños, la severidad, la consecuencia de algunos riesgos que se podrían amparar. Entonces vamos a mirar un poquito, más adelante vamos a ampliar todo este concepto. Ahorita inicialmente pues vamos a mirar cuál es la filosofía de seguridad social. Dentro de esa filosofía de seguridad social, pues obviamente, como el nombre lo indica, ¿cierto? ¿Cuál es la filosofía? ¿A qué se refiere? ¿Para dónde va? ¿Qué quiere? ¿Para qué está ahí? ¿Para qué fue desarrollado? Pues esta tiene el derecho de carácter general e irrenunciable. Es decir, que yo no puedo renunciar a esos derechos que me pertenecen, que me corresponden por ser individuo colombiano, por haber nacido aquí en Colombia. Entonces, estos derechos, sí, son derechos de carácter general e irrenunciable, es por el que todo individuo tiene derecho a que el Estado le compense por sufrir riesgos sociales mencionados y le garantice la atención oportuna de los mismos. Es decir, que todos aquellos riesgos deben de estar, no solamente tenemos derecho a ellos, tenemos derecho a que se nos compensen, a que se nos garantice una atención oportuna, sino que también, además de eso, son irrenunciables. Entonces, por eso es que a veces cuando nosotros llegamos como trabajadores independientes a una empresa o cuando vamos a contratar a un trabajador, no sé si a ustedes les haya pasado de los que estamos en la sala, que nos dicen, ay, venga, es que yo estoy con el CISBEN, entonces hágame un favor, no me afilie a la EPS. Pues bueno, les cuento que eso no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque es un derecho que tiene ese trabajador que está ingresando a la empresa y por ese derecho que él tiene, pues yo no puedo ir a negarle una actividad, un derecho al que él tiene y es vincularlo, en este caso, a una EPS. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿y entonces yo qué puedo hacer si la persona definitivamente insiste en que no lo afilie? Bueno, hay dos caminos. Uno de esos caminos es que ustedes le digan, bueno, de que nosotros, pues, lo podemos contratar, pero usted sí o sí tiene que estar afiliado al sistema de seguridad social y la EPS hace parte de ese sistema de seguridad social. No, pero es que el CISBEN, bueno, el segundo camino es que desafortunadamente, entonces yo no lo puedo contratar. Esto ustedes lo pueden ampliar y lo pueden ver en el artículo 48 de la Constitución Nacional, de nuestra Constitución Política de Colombia. Entonces, hablemos un poquito de ese sistema de gestión de seguridad social integral que yo me estaba adelantando. Entonces, primero es que trabajadores con contrato de trabajo y trabajadores independientes cotizantes. El sistema de seguridad social integral quiere decir que es absolutamente para todos los trabajadores, sin importar que nosotros seamos cooperados, que seamos en misión, que sea trabajador independiente, que tenga contrato a término fijo o contrato a término indefinido. No importa. Lo que nos están diciendo acá es que el sistema de seguridad social es para absolutamente todos y que ese sistema de seguridad social nos ofrece a nosotros precisamente el tema del que estaba hablando ahorita y es salud. Es decir, que todos los trabajadores que yo contrate, sin importar el tipo de contrato que esté ofreciendo, tienen derecho a estar afiliados a una entidad promotora de salud que nosotros lo conocemos muy bien como EPS. Así, las IPS, pero es que las IPS, recuerden ustedes que ellas son
el aliado estratégico de la EPS, es la extensión de la EPS. Y que en esta parte de salud nosotros tenemos derecho, obviamente, al plan obligatorio de salud. También tenemos derecho dentro de ese sistema de seguridad social integral a estar afiliados a un fondo de cesantías. Ese fondo de cesantías también recordemos que nosotros lo elegimos libremente. Soy yo el trabajador el que decide a qué fondo de cesantías quiere pertenecer. No es la empresa. ¿Por qué? Porque algunas personas por lo menos ya vienen trabajando con un fondo de cesantías X y quiere permanecer en él. ¿Y quiere permanecer en él por qué? Porque seguramente está generando algún tipo de ahorro para comprar su vivienda o para pagar una universidad o para pagar la carrera de los hijos. Entonces, la empresa no me puede imponer a mí a qué fondo de cesantías yo voy a pertenecer. Este fondo de cesantías yo lo elijo libre y voluntariamente, igual que hago con el fondo de pensiones. Entonces, en pensiones también tenemos derecho dentro de este sistema de seguridad social integral a estar afiliados a un fondo de pensiones, es decir, a un administrador de fondo de pensiones. ¿Cuál? El que ustedes quieran. Si ustedes quieren un fondo de pensiones privado, pues ustedes lo pueden tener. Si ustedes quieren estar de pronto en el fondo de prima media, también ustedes eligen en cuál quieren estar. Y obviamente, cuando ustedes van a firmar su contrato de trabajo, cuando ustedes empiezan a ser parte de una empresa, a ustedes les van a pedir el certificado donde ustedes van a decir en qué administrador de fondos de pensiones está. Y es ya la empresa debe de hacer todo el proceso para afiliarlos a ese fondo de pensiones. También tenemos derecho a pertenecer a una caja de compensación familiar. La caja de compensación familiar sí es elegida por la empresa. La empresa decide con qué caja de compensación familiar quiere trabajar y a nosotros nos afilian allí en esa caja de compensación familiar. Obviamente, pues están los aportes que se hacen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA. Y tenemos riesgos laborales. En riesgos laborales también es la empresa la que decide en qué aseguradora, en qué administradora de riesgos laborales quiere estar, en qué ARL. Entonces, en esa administradora de riesgos laborales, nosotros no tenemos nada que ver. Ahorita más adelante lo vamos a aclarar un poquito. Y aquí básicamente es que la empresa es la que decide en qué aseguradora de riesgos laborales quiere estar. Y nosotros pues nos acogemos a lo que la empresa dice. Entonces, dentro de todo esto, los aspectos importantes del sistema de seguridad social integral, pues obviamente vamos a entrar a detallar. Vamos a mirar entonces cuál es el objeto. El objeto es garantizar el mejoramiento de la calidad de vida. Recordemos nosotros que uno de los principios que nosotros tenemos cuando entramos a elaborar una empresa es que la empresa desarrolla todo su sistema de gestión, todos sus sistemas de gestión y toda la parte de promoción y prevención de riesgos laborales para asegurar, para preservar, para mantener y para mejorar la calidad de vida. Y mire que aquí no estamos yendo en contravía, nos están diciendo garantizar el mejoramiento de la calidad de vida. Claro, ¿por qué? Precisamente por eso nosotros estamos afiliados en salud a nuestra entidad promotora de salud con su plan obligatorio de salud. Tenemos también el fondo de pensiones, que ya les dije, es de libre elección por parte de nosotros los trabajadores, y obviamente tenemos pues los riesgos laborales, que es lo que tiene que ver con toda esa parte de la administradora de riesgos laborales. ¿Qué otra cosa, qué otro aspecto importante tiene entonces el sistema de seguridad social? Generar una cobertura integral de las contingencias, salud, trabajo. Es decir, que por el hecho de que yo esté en una empresa, entonces lo que me pasa a mí en la casa es completamente aislado a lo que me pasa a mí en el trabajo. Recordemos que cuando nosotros somos disciplinados y somos, digamos que seguimos juiciosamente las normas, nosotros nos cuidamos muy bien en la empresa, pero también nos cuidamos muy bien en nuestra casa. Pero por si en algún momento, por algún motivo, llegamos a tener una contingencia, ¿cómo se manejaría esto? Si la contingencia ocurre en mi casa, pues seguramente me van a atender por mi EPS. Por eso es que necesito estar afiliado a una entidad promotora de salud. Ah, sí, pero es que el CISBEN, recuerden ustedes que ya les expliqué qué sucede con el CISBEN. El CISBEN es subsidiado y al pertenecer yo a una empresa, pues la empresa está en obligación de hacerme cotización a EPS, por eso no puede ser. Y si me ocurre a mí en el trabajo, pues seguramente me van a atender por mi administradora de riesgos laborales. ¿Cuáles son los principios de todo esto que nosotros hemos hablado de seguridad social integral? Pues cuando
cuando a nosotros nos presentaron por allá el 23 de diciembre de 1993 la ley 100, ¿qué nos dijeron? Nos hablaron de unos principios, nos hablaron de los principios de la efectividad, la universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. Estos principios, ustedes, si quieren ampliar la información a qué se refiere cada uno de ellos, pues los voy a invitar a que consulten la ley 100 de 1993. Puro al principio está de que habla absolutamente todo lo que tiene que ver con esta parte de la ley 100 que es tan importante. Vamos a empezar a mirar entonces cada uno por separado, cada uno de esta parte del sistema de seguridad social integral. Entonces vamos a empezar a mirar uno a uno a ellos. Hablamos entonces de la administradora de fondo de pensiones. Claro. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Claro, porque es que resulta que nosotros trabajamos toda la vida. Debemos cumplir con unos requisitos, por ejemplo, de edad, de número de semanas aportadas o de cierta cantidad de dinero, para que cuando nosotros seamos mayores, como los señores que están en la foto, pues podamos tener acceso a una pensión. Entonces, en esta parte de la pensión, ¿qué hacemos? Es que es una entidad pública o privada a la cual yo me afilio cuando inicio mi vida laboral. La idea, y esto aquí pues, la recomendación es que nosotros no nos estemos pasando cada vez que cambiamos de empresa de un fondo a otro, sino tratemos al máximo de mantenernos en un solo fondo o bueno, máximo dos, pero que tengamos claro qué es lo que queremos hacer con nuestro fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la vida adulta, cuando seamos mayores y nos queramos pensionar, pues vamos a tener seguramente ciertos inconvenientes si hemos rotado muchas veces de fondos de pensiones. Entonces, la recomendación es que no estemos rotando tanto en esos fondos de pensiones, que tratemos de tener estabilidad en ellos. ¿Cuál es el objetivo de estos fondos de pensiones? Pues administrar los aportes que mensualmente realizan los trabajadores y las empresas. ¿Qué recomendación hay aquí frente al fondo de pensiones? Que periódicamente nosotros estemos revisando cómo están esos aportes, que realmente la empresa sí esté haciendo los aportes, que sí los esté haciendo al fondo de pensiones al cual yo me encuentro vinculado. Ok. Y estas instituciones obviamente brindan una rentabilidad, pues es una rentabilidad mínima, pero digamos que de alguna forma nos están dando una rentabilidad frente a esos ahorros que nosotros estamos haciendo. Y lo que busca es garantizar al trabajador un retiro laboral y digno. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado y muchas historias conocemos del abuelito que trabajó toda la vida y cuando llegó a pensionarse, pues él se da cuenta que lamentablemente no le habían hecho sus aportes. Conozco un caso muy cercano, el señor hoy en día tiene 80 años, trabajó toda la empresa toda la vida para una empresa X que hacía pavimentación de calles. Cuando él llegó a los 70 años, entonces él dijo, no, yo creo que ya es hora de pensionarme. Y se fue a pensionarse, pero resulta que la empresa nunca le había hecho aportes. Llevan 10 años ahí en un litigio, hoy en día tiene 80 años, el señor trabaja recogiendo cartón en las calles para poder sobrevivir, porque pues es un señor ya de 80 años, es un señor mayor, enfermo, y pues en este momento están ahí en el proceso, pero pues hasta ahora no ha sucedido nada. Entonces, no queremos que eso nos pase, no queremos que eso le pase a nuestras personas cercanas, entonces, ¿qué debemos hacer? Ser disciplinados, ser juiciosos, estar periódicamente revisando cómo estoy yo, cómo está mi vida en ese fondo de pensiones, cómo están mis aportes, cómo me están realizando los aportes, si lo están haciendo sobre realmente lo que yo estoy devengando o no. Entonces, recomendación, muchachos, debemos de hacerle seguimiento a nuestro fondo de pensiones y pues a nuestra vida laboral en ese aspecto. Veamos qué tenemos en la entidad promotora de salud entonces. En esa entidad promotora de salud, recordemos nosotros, como les decía al principio, que esta es una entidad que puede ser pública o privada y que tiene como objetivo brindar los servicios de salud en prevención y atención de los trabajadores. Mire que aquí me está diciendo, brindar servicios de salud. Entonces, cuando nosotros nos sentimos enfermos, ¿qué hacemos? Vamos al médico. ¿Y dónde está el médico? En nuestra EPS. Entonces es cuando nosotros decimos que
vamos a sacar cita y vamos y a nosotros nos atiende el médico y allí nos ordenan medicamentos o laboratorios o un tratamiento. A eso hace alusión todo lo que tiene que ver con brindar los servicios de salud en prevención y atención. Claro, la recomendación también es que nosotros no vamos a ir solamente al médico cuando nos sintamos enfermos, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, vamos y nos hacemos la citología, nos hacemos profilaxis también en nuestros dientes, simplemente hacemos consulta de chequeo. ¿Por qué? Porque también se trabaja en la parte de prevención y atención. Entonces, por ejemplo, esta parte de la nutrición y demás. Y obviamente, esa parte de prevención y atención no es solamente para los trabajadores, sino también para sus beneficiarios. Ay, ¿cómo así? Resulta que nosotros tenemos unos beneficiarios que son nuestro grupo primario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo hijos menores de 18 años, pues seguramente yo los tengo afiliados también a la EPS, pero si yo puedo demostrar que mis hijos están estudiando y que dependen económicamente de mí, los puedo tener hasta los 25 años. Pero también si yo no tengo, puedo tener a mi papá y a mi mamá. Pero bueno, entonces fíjense que ahí están, ese es el grupo de beneficiarios. Y a esos grupos de beneficiarios, pues también les van a brindar toda la parte de la atención de prevención y en salud para las enfermedades de origen común o de origen general y maternidad. Entonces, si ven cómo es importante estar afiliados a una EPS. Veamos entonces nuestra administradora de riesgos laborales. ¿De qué habla nuestra administradora de riesgos laborales? Ella nos habla de que esta también es una entidad que puede ser pública o privada, ¿no? Y que tiene como objetivo prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los accidentes de trabajo y las enfermedades de origen laboral que puedan ocurrir en el trabajo. Fíjense y fijémonos aquí todos nosotros que a pesar del tiempo de la pandemia, nuestra ARL positiva ha estado aquí todo el tiempo, presente. Fíjense que hoy estamos hablando de un tema tan importante como este y qué estamos haciendo, qué se ha hecho a través de todo el tiempo. Hemos continuado con la travesía y aquí a nosotros nos han hablado, hemos tenido muchas conferencias donde nos han enseñado muchos temas de prevención. Hemos hablado de COVID-19, hemos hablado de matriz de peligros y de riesgos, de actualización de requisitos laborales, de los riesgos biológicos, físicos, químicos, psicosociales, ergonómicos, etcétera. Me podría quedar aquí toda la mañana hablando de todo lo que hemos hecho durante esta pandemia. No hemos parado. Y además, algo más chévere todavía, es que también dentro de esta parte de prevención que está haciendo nuestra ARL, nos han enseñado a comer más sano. Fíjense que tenemos también todas estas charlas con el chef, ¿no? Entonces, no paramos. Eso es lo que hace la ARL en este caso, desarrollar toda la parte de prevención, pero también en la parte de protección, cuando van y nos visitan en nuestras empresas, cuando nos acompañan en la evaluación de la resolución 0312 del 2019. Y fíjense que ahí no para todo, porque además la ARL nos ayuda a nosotros, en caso de que haya un accidente de trabajo, tenemos la atención. Y obviamente no solamente para el accidente de trabajo, sino también para las enfermedades de origen laboral que puedan ocurrir en el trabajo. Ojo con lo que estamos viendo acá. Fíjense que estamos hablando claramente de accidente de trabajo, es decir, ese accidente que ocurre por causa o colocación del trabajo, que nos lo está redactando muy bien el artículo 3 de la ley 1562 del 2012. Tiene que ser por causa o colocación del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es muy claro como nos define a nosotros la ley 1562 del 2012 en el artículo 3, que es accidente de trabajo. Y en el artículo 4 nos habla de la enfermedad laboral. Entonces, fíjense que no es, es que tengo gripa, entonces voy a ir a la ARL a que me atiendan. No, el origen debe ser de tipo laboral. Es decir, que esté asociada a esa enfermedad con los factores de riesgo que yo tengo en los ambientes de trabajo y que pudieran llegar a enfermar. También encontramos en la ley 1562 del 2012, en el artículo 4, la definición de enfermedad laboral. Pero si quieren profundizar más, váyanse al decreto 1477 del 5 de agosto del 2014, decreto 1477 del 5 de agosto del 2014, que es la tabla de enfermedades laborales. Esa tabla de enfermedades laborales nos da un panorama muy amplio
de cuáles son los posibles causas, los orígenes, la sintomatología, en qué industria se puede llegar a presentar y demás. Entonces, fíjense cómo la administradora de riesgos laborales para nosotros juega un papel tan importante. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos nosotros en nuestro sistema de seguridad social? Entonces, tenemos primero pensiones. Hemos hablado todo el tiempo de las pensiones y aquí hay otros que nos dijeron que la administradora del fondo de pensiones, su sigla AFP, nos protege a nosotros de invalidez, vejez y muerte, es decir, la sigla IBM. ¿Por qué invalidez? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un accidente de trabajo o una enfermedad laboral o también, ¿por qué no?, una enfermedad general, que con cualquiera de ellos, de esos tres, nosotros llegamos a tener una invalidez, nos van a remitir al fondo de pensiones y él también no solamente está para cuando nosotros somos mayores, así como la diapositiva que veíamos antes, sino que también nos protege en este caso, por ejemplo, de una invalidez. Y cuando nosotros llegamos a esa edad, aquí en Colombia, pues recordemos que para nosotras las mujeres estamos ¿en cuánto? Ajá, muy bien, 57 años y los señores en 62. Entonces, acá nosotros vamos a llegar a esa pensión de vejez, es decir, nosotros ya dejamos de trabajar y empezamos a recoger las mieles de todo lo que ahorramos durante nuestra vida laboral. Y muerte. ¿Por qué también hablamos de muerte? Porque recuerden que nosotros, por ejemplo, tenemos la pensión para esos seres queridos que quedan cuando nosotros ya nos vamos de acá, morimos, y por ejemplo le queda la pensión de sobreviviente al esposo o a los hijos. En este caso estoy hablando, pues sí, de nuestro fondo de... Ajá. Eh, cuando nosotros tenemos hijos con discapacidades, eh, también a ellos pues les queda esa pensión, y hay que mirar también en la parte pues del fondo privado qué coberturas y qué alcances tenemos frente a lo que es la, la pensión de invalidez, vejez y muerte. En el caso también, obviamente, la cotización está a cargo de la empresa y el trabajador, es decir, que aquí nosotros aportamos un porcentaje y la empresa aporta un porcentaje. Cabe decir que el porcentaje que nosotros aportamos es mínimo, ¿no? Hablamos entonces también de salud. En la salud, pues la entidad promotora de salud, EPS, también, ya recuerden que nosotros veíamos en la diapositiva anterior que nos decía que la EPS tiene como objetivo brindar esos servicios de salud en prevención y atención de los trabajadores. Pues muy bien, acá que nos está diciendo, enfermedad general y maternidad, por eso aparece ahí EGM. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad general, vamos al médico, vamos allá a nuestra EPS y allí nos evalúan, nos valoran y nos dicen, bueno, si podemos continuar trabajando o si es necesario una incapacidad, es decir, debo irme para mi casa, cuidarme y reponerme para luego regresar. Y tenemos toda la parte de la cotización. ¿Cómo es la cotización en salud? También un aporte realiza el trabajador y otro aporte realiza la empresa. Es decir, fíjense que en estos dos, tanto en pensiones como en salud, la cotización es compartida. Pero ¿qué sucede con la ARL? Nuestra ARL es la administradora de riesgos laborales y ella está para acompañarnos a nosotros en caso de accidente de trabajo y enfermedad de origen laboral. Nada más, accidente de trabajo y enfermedad de origen laboral. Esta cotización aquí, mire que ya no es compartida. La cotización, según el tipo de riesgo de la empresa y según la actividad económica, es asumida el 100%, se realiza, ¿no? Se realiza de acuerdo a la actividad económica y al riesgo de la empresa, y es la empresa la que aporta el 100%. Nosotros aquí no aportamos nada. ¿Por qué? Porque pues es la empresa la que está poniendo los riesgos, por eso se llama riesgos laborales, y por eso hay una administradora de riesgos laborales que es la que nos acompaña en esos procesos de, en caso de que ocurra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Fíjense entonces cómo nuestro sistema de seguridad social está compuesto por estos tres grandes aspectos, y esto es lo que nosotros en las empresas, cuando nosotros entramos a trabajar, entonces nos dicen, traiga su certificado de EPS, traiga su certificado de pensión. No me voy a detener aquí con lo de cesantías porque pues ya lo hablé atrás, pero también nos piden el certificado de la empresa a la cual estamos haciendo aportes
a nuestras cesantías o a dónde nos están llevando esos aportes. Bueno, hablemos entonces de ese sistema general de riesgos laborales. ¿Qué es ese sistema general de riesgos laborales? Entonces, se define como el conjunto de entidades públicas y privadas, vea, públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Entonces, que nos quede muy claro que el Sistema General de Riesgos Laborales está enfocado única y exclusivamente a todas esas contingencias que se puedan llegar a presentar por el trabajo, única y exclusivamente, no más. Entonces también es importante, porque alguien me puede decir, bueno, pero y entonces si yo me enfermo, estoy en la empresa y tengo un cólico muy terrible, ¿qué hago? A su EPS. ¿Por qué? Porque riesgos laborales solamente nos va a atender a nosotros toda esa parte de las contingencias generadas por accidente de trabajo y por enfermedad laboral. Y recuerden que el accidente de trabajo es un suceso, sí, muy bien, repentino. Y que la enfermedad laboral es a través del tiempo. Es decir, yo no me levanto por la mañana y digo, ay, para esta tarde, por favor, téngame una toallita húmeda con agüita tibia porque voy a llegar con una enfermedad laboral. No, ni yo lo programo, ni yo lo determino, ni nada de eso. La enfermedad laboral está asociada a todo lo que tiene que ver con esos factores de riesgo que están presentes en el ambiente y que se genera, pueden llegar a generar una enfermedad a través del tiempo. Eso no es de un día para otro. Más adelante, ahorita lo vamos a ver. Veamos entonces de dónde venimos y hacia dónde vamos. Recordemos también que nosotros tenemos legislación en Colombia desde el año 1915 con la ley post-mortem del general Rafael Uribe Uribe. Luego tenemos todo lo que fue la ley novena de 1979, la resolución 2400 de 1979, el decreto 614 de 1984, la resolución 1016 de 1989, y así muchísima legislación que nosotros hemos tenido en Colombia hasta hoy en día, pues que estamos muy fuerte con lo que es el decreto 1072 del 2015, y tenemos también lo que es la parte de resolución 0312 del 2019, acabamos de tener este año la resolución 0491, el reglamento para trabajar en espacios confinados. Es decir, ¿qué es importante? Recordemos nosotros que el que no conoce su historia, muy bien, está condenado a repetirla. Si bien es cierto, nosotros en Colombia hemos hecho grandes avances, aquí les traigo una pequeña reseña de algunas normas que han marcado, pues nuestro decreto 614 lo quise dejar ahí, aunque él ya no está vigente, pero lo quise dejar porque él fue demasiado importante cuando nosotros hablábamos de todo lo que era la Administración de Salud Ocupacional. Recordemos que con la ley 1562 del 2012, nosotros ya no hablamos de un programa, sino hablamos de un sistema, porque la ley 1562 del 2012 modificó el Sistema General de Riesgos Laborales. Es decir, ya nosotros no hablamos de salud ocupacional, hoy hablamos de seguridad y salud en el trabajo, entre muchos otros cambios que tuvo la ley. Hablamos de la resolución 1016 de 1989, que ella fue la que reglamentó, organizó y puso en funcionamiento todo lo que tenía que ver con los programas de salud ocupacional y dijo, bueno, los programas de salud ocupacional tenemos que desarrollarlos. ¿Quiénes? Entonces, en este caso, pues allí estaban, se hablaba de los patronos o de los empleadores en el país y se entregaban responsabilidades a los trabajadores. Eso no ha cambiado. Si nosotros nos vamos al decreto 1072 del 2015, en el artículo 2.2.4.6.10, encontramos las responsabilidades de los trabajadores y en el artículo 2.2.4.6.8 encontramos las responsabilidades del empleador. Muy bien. También tenemos el decreto 1295 de 1994, que si bien es cierto, él ha sufrido muchas modificaciones, también es cierto que él en su momento determinó la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Mire que en ese tiempo se llamaban profesionales. Hoy en día la ley 1562 del 2012 lo modificó y hablamos nosotros de el Sistema General de Riesgos Laborales. Pero pues aquí no terminó todo, también está, dejé como colación el decreto 1443 del 2014, ¿por qué? Porque él fue el que dio la base para posteriormente ser compilado en el decreto 1072 del 2015,
que es nuestro decreto único reglamentario del sector del trabajo, que está vigente, que es el que estamos aplicando en la gran mayoría de nuestras empresas, pero que también tenemos, bueno, sí, ¿por qué entonces no dejó la resolución 1111 del 2017? Porque recuerden que esta fue derogada por la resolución 0312 del 2019, que definió los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de los empleadores. Esta resolución 0312 del 2019 está vigente y recordemos que a través de ella es que nuestra ARL hace la evaluación de nuestro sistema general, de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y ella nos entrega el diagnóstico, es decir, la evaluación de cómo estamos, qué nos está haciendo falta, según el ciclo PHBA y en qué debemos seguir trabajando. Entonces, todas ellas son importantes. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, está extrapolado, digamos que lo que más ha impactado, pero eso no quiere decir que no haya, hay muchísima legislación. Aquí nosotros con Positiva hemos tenido charlas de actualización de requisitos legales. Entonces, ahí podemos ver que hay muchísima información, pues que obviamente tenemos que entrar a conocer, y tenemos no solamente que conocerla, sino también saber cómo la desarrollamos y la aplicamos en nuestra empresa, pero también cómo nosotros le damos cumplimiento a esos requisitos legales. Bueno, hablemos de ese sistema general de riesgos laborales, los objetivos. Inicialmente, entonces, nosotros vamos a ver que uno de sus objetivos es establecer las actividades de promoción y prevención. Hemos hablado mucho de promoción y prevención que nosotros debemos desarrollar dentro de nuestro sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. ¿Y eso para qué lo hacemos? Porque necesitamos mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora. Claro, ¿para qué hago yo los programas de promoción y prevención? Para preservar, mantener y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, brindando ambientes de trabajo seguros y confortables. Si yo tengo un ambiente de trabajo seguro y confortable, estamos protegiendo a los trabajadores de los riesgos derivados de esa organización del trabajo. Esos riesgos, si yo hago un muy buen programa, buenos programas de promoción y prevención, yo los voy a proteger no solamente de manera individual, sino también colectiva. Y aquí nosotros como trabajadores tenemos una participación muy importante. La empresa puede hacer grandes esfuerzos por brindarnos a nosotros unos programas de promoción y prevención que realmente nosotros decimos, wow, qué chévere, cumple, me ayudan, yo realmente veo que tengo un ambiente de trabajo saludable. Pero yo como trabajador, ¿cuáles son mis responsabilidades para yo contribuir a mantener esos ambientes de trabajo seguros y confortables? Entonces aquí es donde entramos nosotros como trabajadores a hacer toda la parte de comunicación, participación y consulta que está contemplado en el decreto 1071 del 2015. Y obviamente otro objetivo, fijar las prestaciones de atención de salud de los trabajadores y las prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Fíjense que esta parte de la que se ocupa también el Sistema General de Riesgos Laborales es bien importante. Fijar las prestaciones de atenciones de salud de los trabajadores, es decir, cuando por ejemplo nosotros tenemos un accidente de trabajo y por ese accidente de trabajo pues finalmente digamos que estamos frente a una situación donde a nosotros nos dan una indemnización por ese accidente de trabajo, o en el caso de la enfermedad laboral. Entonces, la enfermedad laboral, todo el proceso de calificación, llámese que sea en la Junta Regional o en la Junta Nacional, todo eso, de todo eso se ocupa nuestro Sistema General de Riesgos Laborales. Pero hay más. ¿Qué más hace? Obviamente, toda la parte de reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente parcial, DEA, o invalidez que se deriven de las contingencias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales, y muerte de origen profesional. Entonces, tengamos nosotros en cuenta que según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, anualmente en el mundo mueren 2.3 millones de personas por causa o accidentes o enfermedades laborales, por causa de los accidentes o enfermedades laborales. Y también veamos que respecto a la accidentalidad vial, según datos reportados por la Organización Mundial de la Salud, cada día, 3.500 personas fallecen por causa de los accidentes en las carreteras del mundo entero.
Estos accidentes, obviamente, en la parte de seguridad vial, algunos serán laborales, otros no, porque depende de, en este caso, quién era el actor. Si era un peatón, si era un conductor, si estaba o no estaba realizando su actividad laboral. Entonces, ahí hay mucha tela para entrar a cortar y a depurar, pero pues por ahora solamente tengamos en mente y hay como colación y como cultura general estas estadísticas. Hay otro objetivo que tiene el Sistema General de Riesgos Laborales y es fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esas actividades para establecer el origen, ¿qué es? Si fue un accidente de trabajo, entonces, ¿yo qué hago? Resolución 1401 del 2007, conformo un equipo y empiezo a hacer la investigación del accidente de trabajo y empiezo hasta que yo debo llegar a identificar cuál es la causa raíz, cuáles fueron las causas del origen de ese accidente de trabajo, de tal manera que me permitan tomar acciones correctivas, fíjense lo que estoy diciendo, acciones correctivas, es decir, acciones de control que eviten que ese accidente se vuelva a presentar en ese mismo lugar o en otro lugar de la planta. Desafortunadamente, nosotros en Colombia no estamos siendo tan juiciosos con este tema. En algunas ocasiones vamos nosotros y hacemos la investigación del accidente de trabajo y por allá al año o a los 2 años nos vuelven a llamar para que los apoyemos. Y resulta que cuando llegamos, ¿con qué nos encontramos? Muy bien, sí señor, que el accidente es exactamente igual al que ocurrió hace 1 año o 2 años en esa misma empresa. Es un accidente calcado. ¿Y por qué es un accidente calcado? Primero porque seguramente cuando se hizo la investigación del accidente de trabajo puede ser que se haya hecho una muy buena investigación, pero se llegó a la causa raíz, claro. Pero cuando llegaron y montaron toda esa parte del control para evitar que el accidente volviera a ocurrir, pues ¿qué sucedió? Que no los montaron como debía ser y el accidente volvió y se repitió. Los voy a invitar a que a través del chat nos dejen sus preguntas. Las vamos a resolver ahorita al finalizar la charla. Le vamos a dedicar 5 minutitos a aclarar sus dudas. ¿Listo? Bueno, entonces, como les mencionaba, en el Sistema General de Riesgos Laborales, así como nosotros los trabajadores tenemos unas responsabilidades, también las tiene el empleador. Vamos a ver entonces cuáles son esas obligaciones del empleado. Tenemos el pago de la totalidad de la cotización de los trabajadores a su servicio. Es decir, ¿se acuerdan que al principio nosotros hablábamos de que los derechos laborales no son negociables? ¿Se acuerdan que cuando estábamos empezando, nosotros citamos el artículo 48 de nuestra Constitución Política de Colombia y dijimos que el derecho de carácter general e irrenunciable? Pues bien, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que nosotros no podemos renunciar a nuestros derechos laborales. No, entonces el trabajador no me puede decir, vea, yo le voy a pagar pensión, pero no le voy a pagar salud. No, ¿por qué? Porque estaríamos yendo en contravía con el artículo 48. Muy bien. Trasladar el monto de las cotizaciones a la entidad ARL correspondiente. Recordemos que en este caso el empleador paga el 100%, dentro de los plazos que para el efecto señala el reglamento. Si ustedes se han fijado, bueno, de pronto, si alguno de ustedes ha atendido auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ustedes se dan cuenta que los auditores pedimos que por favor nos dejen ver el pago de la planilla de seguridad social. Y normalmente uno pide también el listado de trabajadores. ¿Eso con qué ánimo se hace? 1, para corroborar precisamente el monto de las cotizaciones. 2, que se haga dentro de los tiempos establecidos. Por eso aquí habla dentro de los plazos que para tal efecto señala el reglamento. Y 3, para verificar que absolutamente todos los trabajadores estén siendo cubiertos por el sistema. Sí, señor. Otra obligación que tiene el empleador es procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo. Cuando hablamos de procurar ese cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo, ¿de qué estamos hablando básicamente? Pues estamos hablando de que es responsabilidad del empleador implementar todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en él adelantar todos los programas de gestión tendientes a la promoción, a la prevención, a preservar, a mantener y a mejorar. Muy bien. Y otra responsabilidad, otra obligación que tiene, programar y ejecutar
y controlar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y procurar su financiación, es decir, lo que estaba mencionando ahorita. Pero fíjense que también, por eso es que dentro de las obligaciones del empleador a nosotros nos hablan del presupuesto. Claro, el empleador debe de desarrollar, debe de planificar un presupuesto que le permita atender todas estas contingencias que tiene que ver con la financiación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero adivinen qué, así como hay obligaciones del empleador, sí señor, también hay obligaciones del trabajador. Muy bien. Y en obligaciones del trabajador, estas son algunas, pero recuerden ustedes que también pueden consultar el artículo 2.2.4.6.10 del decreto 1072 del 2015, y en él nos habla a nosotros de, sí, todas las obligaciones del trabajador. Entonces aquí hablamos nosotros de procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara, veraz y completa de su estado de salud, colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores. Obviamente, cuando hablamos de este decreto, es del decreto 1072 del 2015, y hablamos también de cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas. En este caso no sería de salud ocupacional de la empresa, sino del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Además de eso, el trabajador debe de participar en la prevención de los riesgos laborales a través de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, claro, o como vigías ocupacionales. Recuerden ustedes que toda la información sobre los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo nosotros las encontramos en la resolución 2013 de 1986. Ella todavía pues ha cambiado algunas cosas. Por ejemplo, el artículo 63 del decreto 1295 de 1994 modificó el tiempo, ¿no? Entonces, ahora tenemos un comité paritario que nosotros elegimos y registramos por 2 años. Pero además de eso, también tenemos la ley 1429 del 2010, que ya eliminó toda esa parte del trámite que teníamos que hacer antes ante el ministerio para radicar el comité paritario. Eso no quiere decir pues que como ahora no lo radico, entonces me relajo y pues si quiero lo elijo o no. No, lamentablemente no se puede. Ahí les tengo buenas noticias, y las buenas noticias es que el ministerio le sigue haciendo seguimiento a que realmente el comité paritario se reúna mensualmente y que trate todos los temas de salud y seguridad en el trabajo. Hablamos también, los pensionados por invalidez o riesgos laborales deberán mantener actualizada la información sobre su domicilio, teléfono y demás datos que sirvan para efectuar las visitas de reconocimiento. Es decir, que cuando somos pensionados por invalidez, a nosotros nos van a estar visitando para mirar cómo va nuestro proceso y cómo estamos nosotros dentro de esa parte de cumplimiento frente a mantener actualizada la información. Los pensionados por invalidez por riesgos laborales deberán informar a la entidad, o sea, a su administradora de riesgos laborales, todo lo correspondiente del momento en el cual desaparezca o se modifique la causa por la cual se otorgó la pensión. Recuerden ustedes que cuando somos pensionados por invalidez a través del fondo de pensiones, pues hay un seguimiento y en algún momento, por ejemplo, la persona puede mejorar y puede haber modificación frente a lo que fue la causa por la cual se otorgó la pensión. Cuando eso sucede, la obligación de nosotros como trabajadores es inmediatamente reportarlo a nuestra administradora de riesgos laborales. ¿Cuáles son los derechos que nosotros tenemos? Estábamos hablando aquí de obligaciones, o sea, de deberes, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son los derechos del empleador con su ARL. Primero, asesoría técnica básica para el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la respectiva empresa. Miren que nos están diciendo asesoría técnica básica. No nos están diciendo entonces que la ARL me va a venir a mí a montar todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros, dependiendo de la actividad económica, dependiendo del nivel de riesgo y dependiendo del número de trabajadores, debemos de implementar nuestro sistema de gestión basado en la resolución 0312 del 2019. También la capacitación básica para el montaje de la brigada de primeros auxilios del Comité Paritario de Salud Ocupacional o vigías ocupacionales en aquellas empresas de menos de 10 trabajadores. Nosotros, a través, como lo mencionaba anteriormente,
a través de todos estos meses hemos venido a través de estas charlas y hemos hablado de todos estos temas que estoy mencionando acá. Es decir, la capacitación no se ha suspendido en ningún momento y se han traído temas bien interesantes para todos ustedes frente a lo que es este derecho al que tiene el empleador con su ARL. Y también, obviamente, acompañarnos y apoyarnos en el fomento de estilos de trabajo y de vida saludable de acuerdo con los perfiles epidemiológicos de las empresas. También de este tema hemos dictado capacitación, entonces los invito a que estén muy atentos a todos esos temas que periódicamente ARL Positiva está presentando para que ustedes participen de ellos y se mantengan actualizados y puedan desarrollar todos sus programas. Hablemos entonces, aunque yo ya me había adelantado un poquitico, de lo que es la definición de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Vamos a ver entonces qué es primero hablemos de qué es un incidente. ¿Qué es un incidente laboral? En el incidente laboral hablamos de que es un evento relacionado con el trabajo, claro, tiene que ser con el trabajo para que sea laboral, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido una lesión o enfermedad o víctima mortal. Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal. Casi accidente, el casi me atropella, casi me caigo, casi me golpea, casi me quema, casi que meto la pata, ¿no? Es un incidente que no hay lesión, enfermedad o víctima mortal, es el casi, lo que nosotros en algunos casos conocemos como el near miss o como el incidente potencial o como el high potential. Eso son términos que utilizamos en algunas empresas. Y la situación de emergencia es un tipo particular de incidente. Por ejemplo, ¿qué? Un derrame. Ahora, vayámonos a qué es el accidente laboral. Definición, Ley 1562 del 2012, artículo 3. ¿Qué nos dice? Es todo suceso repentino, es decir, que yo no lo programo, yo no digo, ay, hoy me voy a accidentar. No, ¿cierto? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Mire lo que me está diciendo, causa u ocasión del trabajo. Es que yo iba bajando las escaleras de mi casa y me caí, me resbalé y me fracturé. No es accidente de trabajo, estaba en mi casa. Bueno, y que produzca en el trabajador, obviamente, una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Nosotros hace poco tiempo también hicimos una charla sobre todo esto, lo que era el accidente de trabajo, y allí quedó muy claro toda esta definición. Y también es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Es decir, el empleador, ¿quién es? Mi jefe inmediato, ¿cierto? El supervisor, el superintendente, el gerente, el vicepresidente, el presidente de la compañía. Ese es mi jefe inmediato y en este caso esas serían las órdenes del empleador. No es el jefe inmediato mi compañero que me dice, Pepe, páseme el martillo, y entonces yo en vez de pasárselo se lo lanzo y lo golpeo en la cabeza, ¿cierto? No. Ese no es empleador, él es mi compañero de trabajo. O también es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. ¿Bajo la autoridad de quién? Del empleador, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Es decir, me dice, hágame un favor, es que vamos a hacer una capacitación, allí al frente venden unas empanadas, hágame el favor y va y me compra 50 empanadas. Y resulta que Hugo se fue a comprar las 50 de empanadas y cuando estaba pasando la calle una bicicleta lo golpeó, se cayó y se fracturó el codo. ¿Es accidente de trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo las órdenes del empleador, así no estuviera en ese momento desarrollando la labor para la cual fue contratada. Muy bien. ¿Qué más es accidente de trabajo? También es accidente de trabajo el que se produce durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo cuando el transporte lo suministra el empleador. También se considera accidente de trabajo cuando yo tengo sindicato y el sindicato está cumpliendo y tiene permiso de la empresa, tiene permiso sindical. También se considera accidente de trabajo el que se produce cuando yo estoy realizando actividades que son en representación de la empresa. Cuando no es accidente de trabajo, no es accidente de trabajo aquel que se produzca por la ejecución de actividades diferentes a las cuales fue contratado, tales como labores recreativas, el famoso picadito al mediodía de 5 minutos. El sufrido por el trabajador fuera de la empresa durante los permisos remunerados o sin remunerar. Es que pedí permiso porque voy a ir a acompañar a mi mamá a hacer una diligencia. Eso no es accidente de trabajo si le pasa algo fuera de las instalaciones de trabajo. Como ya les dije, en el artículo 4 de la ley 1562 del 2012, ustedes encuentran la definición de qué es enfermedad laboral
y es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el cual el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ya de eso hablé anteriormente, no voy a entrar en detalles acá porque ya la expliqué anteriormente. Así que vamos con unos tips, los invito a que vayan con sus preguntas. Primero, la ARL es cubierta al 100% por el empleador. Todos los trabajadores independiente de la forma de contratación hacemos parte del Sistema General de Riesgos Laborales. El accidente de trabajo es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. La seguridad social es un derecho de carácter general e irrenunciable y uno de los objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales es establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora. Muy bien, los voy a invitar entonces a que, por favor, veamos cuáles son nuestras preguntas. Voy a habilitar aquí la cámara para que me vean un momentico y vamos a mirar entonces qué preguntas tienen. Muy bien, por acá en el chat veo una pregunta. Si soy trabajador independiente, ¿estoy obligado a cotizar al Sistema General de Riesgos Laborales? Definitivamente sí. No importa, recuerden que no importa el tipo de contratación que tenga, yo estoy obligado a cotizar y lo hago sobre el 40%. Hay otra pregunta por acá. ¿Quién debe reportar el accidente de trabajo a la ARL? En caso de que ocurra un accidente de trabajo, quien lo debe reportar es el patrón. Sí, señor. Inmediatamente ocurre el accidente, es el patrón. La empresa es quien reporta el accidente de trabajo. Aquí hay otra pregunta. ¿Tengo derecho a que me entreguen copia del informe del accidente de trabajo? Sí, señor. Usted tiene derecho a que le entreguen su copia de accidente de trabajo. Ahora me dice acá, si mi jefe inmediato me envía, esta pregunta está interesante. Si mi jefe inmediato me envía a pagar el recibo de la luz de él y me ocurre un evento, ¿es accidente de trabajo? Sí, señor. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros ya definimos qué era el accidente de trabajo y también se considera accidente de trabajo cuando estoy cumpliendo las órdenes del empleador, o sea que en este caso sí. ¿Cada cuánto se paga la seguridad social? La seguridad social se paga mensualmente. Bueno, entonces, haciéndole honor al tiempo y al respeto por ustedes, los dejo. Muchas gracias por su participación, gracias por brindarme la oportunidad y los veo en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias.